Asociación Camino Anima Mundi presenta. Y bueno, hoy vamos a proponer un ejercicio mental bastante potente para arrancar esta inmersión profunda. Sí, la verdad es que el tema de hoy es de los que te obligan a recolocar todos tus esquemas, ¿eh? Totalmente. A ver, imaginemos por un momento la blasfemia definitiva para cualquier mente con una formación religiosa tradicional. Ujú. O sea, imaginemos afirmar, con total seriedad y en un entorno puramente académico, que Dios es ateo. Madre mía, es que suena a cortocircuito mental inmediato. Es que lo parece. Parece el remate de un chiste o, no sé, un juego de palabras diseñado por un escéptico en Internet para ganar una discusión en un foro. Claro, una provocación vacía. Eso es. Pero no es una broma. Es una propuesta filosófica real y muy seria del pensador Antonio Oliver. Y precisamente la misión de nuestra exploración de hoy es desentrañar esta idea que parece un oxímoron de manual. Y es que esa sensación de cortocircuito, de choque lógico, es exactamente el punto de partida que Oliver buscaba. A ver, ponnos un poco en contexto, porque soltar esto así de primeras tiene tela. Bueno, hay que situarse. Él utilizaba esta formulación tan rompedora en unas conferencias que daba tituladas «Cómo hablar de Dios en el siglo XX». Un título ambicioso, desde luego. Mucho. Y no se trataba de provocar por el mero gusto de escandalizar a la gente, ¿sabes? Empleaba esta contradicción aparente como una herramienta clínica. O sea, como un bisturí filosófico para abrir mentes. Exactamente. Su intención confesa era desazonar a la audiencia. Quería sacudir a quienes le escuchaban y generar una incomodidad intelectual profunda. Claro, obligar a romper los moldes mentales. Eso es. Quería que la gente soltara las etiquetas religiosas superficiales a las que la sociedad, bueno, se acostumbra tan fácilmente. Era su forma de decir que si crees que ya sabes exactamente quién o qué es Dios, te equivocas. Empecemos de cero. Un reseteo mental en toda regla, vamos. Pero claro, si queremos entender cómo funciona este ateísmo divino, supongo que el primer paso obligado es redefinir qué demonios entendemos por la palabra fe. Es el paso fundamental, ¿sí? Porque en la cultura popular y en la religión tradicional, la fe siempre se presenta como la virtud suprema. O sea, el objetivo final de la vida espiritual es ser alguien con mucha fe. Ujú. Sin embargo, aquí Oliver plantea una inversión total. Dice que Dios es radicalmente ateo porque, por pura definición ontológica, es absolutamente incapaz de realizar un acto de fe. Nos damos cuenta de que es una herramienta diseñada exclusivamente para la criatura. Para el ser finito. Claro, tener fe implica, por pura necesidad, una distancia. Implica que existe un misterio, una carencia de información o una oscuridad que el ser humano intenta iluminar mediante la creencia. Ya. Como que caminamos a tientas y usamos la fe como bastón. Exacto. Pero si intentas aplicar esa misma dinámica a la divinidad, el concepto se desmorona por completo. Porque Dios no puede creer en algo, claro. Efectivamente. La creencia requiere el no saber. Y Dios es la evidencia misma. Es la luz absoluta de la realidad. Fíjate que mientras procesaba esta idea al preparar el tema, se me venía a la cabeza una imagen muy gráfica. A ver, cuéntame. Pues pensar que Dios cree en algo, o que tiene fe, es tan absurdo como imaginar que el sol necesita encender una linterna de bolsillo para poder ver lo que hay a su alrededor. Es una analogía buenísima. Es que no tiene sentido. El sol no necesita iluminarse a sí mismo, ni buscar luz externa, porque su propia naturaleza es emitir luz. Pues del mismo modo, Dios no cree en Dios. Dios simplemente es Dios. Es que esa analogía del sol y la linterna ilustra perfectamente la mecánica de este concepto. Y esto nos permite entender por qué Oliver insiste en que el ateísmo de Dios no tiene absolutamente nada que ver con el ateísmo humano. Claro, porque cuando en la calle hablamos de ateísmo, hablamos de un ateísmo de negación. De vacío, exacto. Es llegar a la conclusión de que algo no existe. Pero el ateísmo radical de Dios es un ateísmo de plenitud. O sea, que lo tiene todo. Todo. Para la divinidad no hay zonas oscuras, no hay preguntas sin responder, ni dudas que requieran un salto de fe. Solo existe la posesión eterna y total de sí mismo. Por eso es el ser puro. Exactamente. Atribuirle fe a Dios sería rebajarlo a la condición humana. Sería imponerle nuestras propias limitaciones cognitivas. Vale, entiendo el mecanismo ontológico perfectamente. Pero claro, esto nos abre un dilema gigantesco para quienes buscan una vida espiritual. Ya sé por dónde vas. Es que si Dios es esa evidencia plena que no necesita creer en absolutamente nada, y el ser humano utiliza la religión, los ritos y los dogmas precisamente para intentar conectar con Él, Ujú.
¿Qué papel juega entonces la religión? Porque si nuestra forma de acercarnos es a través de creencias, no estamos construyendo un puente hacia un lugar equivocado. Totalmente. O sea, ¿no corremos el riesgo inmenso de crear un Dios a nuestra medida, que se parezca demasiado a nosotros y que crea como nosotros? Ese es el gran peligro de la historia humana, sin duda, y es el centro absoluto de la advertencia de Oliver. ¿Y cómo lo explica él? Pues para explicar cómo solemos equivocarnos al relacionarnos con esa evidencia, introduce una metáfora brillantísima, la metáfora de la cuerda. Ah, la de la cuerda. Este es fundamental. Lo es. Oliver define la religión como una cuerda que ata, que vincula al ser humano con Dios. Bueno, hasta ahí todo suena muy tradicional, ¿no? Claro, suena a catequesis básica, pero el matiz crucial, el punto donde la mayoría de la gente tropieza, es imaginar que Dios está colgado al otro lado de esa cuerda. Ya, participando en la misma dinámica física o psicológica que nosotros. Exacto, como si la religión fuera un juego de tira y afloja entre dos entidades separadas por un abismo. O sea, nos imaginamos a Dios en un extremo de la cuerda tirando hacia arriba y a nosotros en el otro extremo tirando hacia abajo. Una relación casi de igual a igual, solo que uno es mucho más poderoso. Y eso es un error categórico enorme. A ver, Dios no es un ente más al final de la línea, no es un objeto al que la cuerda se pueda atar. Entonces, ¿qué es en esta metáfora? Dios es el fundamento mismo que hace posible que exista la cuerda. Es el espacio en el que la cuerda cuelga, la tensión que la mantiene y el origen de quien la sujeta. ¡Wow! Es un cambio de perspectiva brutal. Y cuando no comprendemos esto es cuando caemos en lo que Oliver señala como los dos errores más devastadores de la espiritualidad. El primero es el antropomorfismo clásico. Proyectar en Dios nuestra propia psicología, ¿verdad? Eso es, empezamos a imaginar a un Dios que se ofende si no le rezamos, que negocia milagros a cambio de sacrificios, o que tiene un ego que necesita ser alimentado con alabanzas. Lo convertimos en un señor mayor muy poderoso sentado en un trono, pero con los mismos defectos y ansiedades que un ser humano. Tal cual. Lo reducimos a nuestras categorías finitas para poder manejarlo. Pero hay un segundo error que es aún más sutil y mucho más peligroso para las mentes intelectuales. A ver, ¿cuál es? Oliver lo llama la idolatría del concepto. Uf, palabras mayores. Esto sucede cuando la persona empieza a adorar las definiciones teológicas. Se enamora de los dogmas, de las reglas, de la estructura milimétrica de su propia religión. O sea que acaba adorando al Dios del saber en lugar de acercarse al Dios del ser. Exactamente. Y es una idolatría peligrosísima, porque el creyente está genuinamente convencido de que está adorando a Dios. Claro, él cree que está haciendo lo correcto. Pero en realidad se está arrodillando ante un ídolo intelectual, un concepto estático que su propia mente, o la de sus antepasados, ha fabricado. Y es precisamente aquí donde la cabeza da vueltas. Porque al llegar a este punto, la reflexión de Oliver da un giro brutal respecto a cómo se percibe a los ateos. Sí, este es uno de mis puntos favoritos de su filosofía. Es que llega a afirmar que el falso ateísmo a menudo tiene toda la razón. Así es. Y la lógica detrás de esta afirmación es aplastante, de verdad. Oliver argumenta que el ateo que niega a ese Dios objeto, el que rechaza frontalmente a ese ídolo conceptual creado por una religión dogmática o mercantilista, En realidad está acertando. tiene toda la razón, porque ese ídolo efectivamente no existe. Al negar a un Dios vengativo, transaccional o reducido a un mero postulado filosófico, el ateo está haciendo un trabajo de limpieza. Está derribando una falsedad. Exacto. Pero a ver, un momento. Déjame hacer de abogado del diablo aquí. Venga, dispara. Porque eso suena a una justificación teológica como muy conveniente. O sea, si le decimos a un ateo, en el fondo tienes razón, pero solo porque estás negando a un falso Dios. El verdadero sigue estando ahí. Ya, te entiendo. ¿No es una forma un poco condescendiente de meter al ateo con calzador en la teología de Oliver? Como si no quisiéramos aceptar que el ateo simplemente rechaza la totalidad del concepto y punto. Es una objeción muy válida. Y es importante aclarar esto. A ver, Oliver no está intentando hacer proselitismo encubierto ni bautizar al ateo en contra de su voluntad. Ya no le dice, en el fondo eres un creyente sin saberlo. Para nada. Lo que Oliver está haciendo es una autocrítica feroz a la propia religión. Está diciendo, mirad, la imagen de Dios que hemos proyectado al mundo es tan deficiente, tan idolátrica y antropomórfica, que la reacción más honesta intelectualmente es rechazarla. O sea que el respeto de Oliver hacia ese ateísmo radica en la honestidad del rechazo.
Eso es. El ateo se niega a tragar con un concepto absurdo y Oliver afirma que esa negativa es un paso totalmente necesario hacia la verdad. Está validando la demolición del ídolo. Vale, visto así, es una crítica demoledora desde dentro. Pero claro, si llevamos esta demolición hasta el final, si vaciamos a la divinidad de todo dogma, si derribamos al Dios del saber y quitamos todas estas definiciones a las que el ser humano lleva milenios aferrándose. Nos quedamos sin suelo. Exacto, lo que queda es un vértigo existencial aterrador. ¿Qué le pasa a la mente de quien busca una conexión espiritual cuando se le quita absolutamente todo el andamiaje? Pues que entra en pánico, normalmente. Lógico. Y aquí surge una idea profundamente antiintuitiva en el pensamiento de Oliver. La noción de que, a medida que uno se acerca a la verdadera realidad divina, paradójicamente cree en menos cosas, Es un concepto precioso. pero choca como un tren a toda velocidad contra la noción tradicional. O sea, siempre nos han dicho que madurar espiritualmente significa llenarse de certezas absolutas y tener respuestas prefabricadas para cada misterio del universo. Choca porque subvierte por completo el propósito del camino interior. Lo que se desarrolla aquí es el complejísimo concepto de la desnudez de la fe. La desnudez de la fe. Suena poético pero duro. O sea, la evidencia plena no consiste en acumular conocimientos académicos ni en sumar dogmas a una mochila intelectual para hacerla más pesada. Es todo lo contrario, ¿no? Exactamente, lo contrario. Es un proceso de despojamiento. Se trata de ir soltando progresivamente todas esas muletas intelectuales y conceptos de seguridad para poder quedarse a solas, a la intemperie, frente a la presencia desnuda del ser puro. Soltar las muletas, claro. Porque muchas veces la creencia férrea o el dogma inamovible no es una expresión de amor a la verdad, sino una expresión de miedo. Un miedo atroz a caer en el vacío del no saber. Usamos los conceptos como un escudo protector contra el abismo de lo incomprensible. Totalmente. El dogma nos da una falsa sensación de control sobre lo incontrolable. Por eso, la meta final del camino espiritual en esta perspectiva no es perfeccionar la creencia, sino llegar a la visión. ¿Y qué pasa cuando se llega a esa visión? Que en el momento en que se alcanza, la fe, como herramienta, se vuelve completamente inútil y desaparece. Si estás frente a la evidencia plena, ya no crees. Simplemente ves, experimentas. Claro, ya no hay distancia. Y esto nos lleva a cómo Oliver describe la naturaleza de esa evidencia, utilizando dos términos teológicos muy precisos: la inefabilidad y la inconicidad. Uf, inefabilidad e inconicidad. Esas son palabras mayores. Vamos a desgranar cómo funcionan mecánicamente porque suenan a pura abstracción, pero intuyo que tienen una aplicación muy directa. La tienen, vaya si la tienen. A ver, inefabilidad significa, literalmente, que no se puede expresar con palabras. Vale. Y la iconicidad significa que no se puede reducir a una imagen, a un icono o a una forma delimitada. ¿Y por qué es esto mecánicamente necesario cuando hablamos de Dios? Porque cualquier palabra o cualquier imagen es, por definición, un límite. Si dibujas un círculo en un papel, estás excluyendo al cuadrado y al triángulo. Si defines a Dios con una cualidad humana específica, estás excluyendo otras posibilidades. O sea que como Dios no es un individuo encerrado en una forma material, carece de contornos. Exacto. Es pura transparencia y relación. Oliver sostiene que Dios posee un nivel de ser tan absoluto que trasciende la individualidad aislada. No es alguien frente a nosotros. Es, y aquí entra otro término denso, un panteísmo místico. Y ahí es donde la cabeza de mucha gente suele hacer otro cortocircuito. Ya, es normal. Porque panteísmo suele entenderse popularmente como que el árbol es Dios, la piedra es Dios, la nube es Dios, y a menudo se descarta como una visión casi animista de la naturaleza. Es vital hacer esa distinción, ¿eh? El panteísmo místico de Oliver no significa que Dios sea equivalente a la suma física de las cosas materiales. No es que el árbol en sí sea Dios. Para nada. Lo que significa es que Dios es el ser vivo de todas las cosas. Es la esencia, el acto de existir que sostiene a ese árbol, a esa piedra y a esa nube para que no caigan en la nada. Ah, es el fundamento que hace que la realidad sea real. Eso es, pero sin agotarse jamás en esa realidad material. Es el centro latiendo en cada partícula, no un arquitecto distante que construyó el universo y ahora lo observa desde una grada celestial. Es de una densidad teológica y contemplativa alucinante. Te deja suspendido en el aire, casi sin gravedad intelectual. Es un viaje muy profundo, sí.
Pero claro, si bajamos todo este panteísmo místico y esta desnudez de la fe a la acera de la calle, Aterrizar el concepto. eso es, ¿cómo impacta esto en la vida cotidiana de un ser humano un martes por la mañana mientras va a trabajar? ¿Cómo evita uno que esto se convierta en un nihilismo de andar por casa, donde como Dios no tiene forma y no exige ritos, entonces nada importa? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde el pensamiento de Oliver introduce una de las metáforas más visuales y certeras sobre nuestro comportamiento, la cartilla para el oso. Ah, la famosa cartilla para el oso. Es una imagen brillante para ilustrar exactamente lo contrario al contacto genuino con el ser. Cuando uno lee por primera vez esto en los textos, se queda pensando, ¿de qué oso me están hablando? ¿Qué tiene que ver la fauna salvaje con la ontología divina? Ya, descoloca un poco. Oliver tomaba la imagen del típico oso de feria de la época. Un animal cautivo, probablemente encadenado o domesticado a la fuerza. Qué imagen tan triste, además. Sí, y a ese oso su domador le da un terrón de azúcar o un trocito de comida cada vez que se levanta sobre sus patas traseras, baila o hace un truco. Vale. El oso no baila porque ame el baile o porque comprenda la música, ¿sabes? Baila porque espera la transacción, espera su recompensa inmediata. Madre mía, y la aplicación de esto a la religiosidad humana es devastadora. Lo es. Oliver usaba esta imagen para denunciar la mentalidad mercantilista aplicada al espíritu. Esa actitud de ver la religión como una gigantesca compañía de seguros o como una cuenta de ahorros kármica. Es como pensar, yo voy a los ritos, yo rezo ciertas oraciones, cumplo con las normas morales externas y a cambio me van sellando la cartilla de puntos. Cósmico. Tal cual. Y si aplicamos todo lo que hemos hablado antes, si Dios es el ser puro, inefable, radicalmente ateo, porque lo posee todo, Acercarse a él desde el interés egoísta de conseguir un terrón de azúcar celestial es un absoluto despropósito. es no haber entendido absolutamente nada de la naturaleza de esa realidad. Es una instrumentalización total de lo sagrado. ¡Qué fuerte! Por eso, esta visión exige de manera innegociable amar a la evidencia por sí misma, por la pura belleza de lo que es, y no por lo que nos pueda dar o evitar. Y para ilustrar esto, sé que Oliver recurría habitualmente a ese famosísimo soneto a Cristo crucificado, el que tradicionalmente se atribuye a Santa Teresa de Jesús. Un poema maravilloso. Sí, que encapsula la cumbre de la madurez espiritual. Y que dice algo así como: «No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte». Y continúa diciendo, tú me mueves, Señor. Es decir, la presencia desnuda es suficiente, no hay transacción alguna. Pero claro, llevar esto a la práctica exige un salto al vacío inmenso. Y ahí es donde Oliver suelta una frase que, sacada de contexto, haría que lo excomulgaran en más de un sitio. Ya sé cuál vas a decir. Afirma que es necesario salir de la religión para llegar a Dios. ¿Cómo se aterriza eso? Significa literalmente abandonar las instituciones y quemar los libros sagrados. No, no es un llamamiento a la anarquía institucional ni a la destrucción física de las iglesias. Es un diagnóstico espiritual mucho más profundo. A ver, explícanos qué significa en la práctica. Lo que salir de la religión significa es abandonar la idea de que el cumplimiento mecánico de la estructura es suficiente. Ir a un templo por pura inercia social, o repetir oraciones de memoria con la mente en blanco, o cumplir ritos simplemente por costumbre. Si todo eso no está anclado en una transformación real, es un callejón sin salida. Claro, es estar agarrado a una cuerda que no está atada a nada. Llegar a Dios en este paradigma exige buscar el contacto vivo con la realidad. ¿Y dónde se encuentra esa realidad? Pues el giro existencial definitivo que aporta Oliver es señalar que no está flotando en el éter conceptual, sino que se manifiesta en la vida cotidiana, en el contacto con la materia y, sobre todo, en cada encuentro humano. Y es precisamente de esta premisa de donde surge la bomba de relojería final de su pensamiento. Una sentencia que obliga a recalibrar la brújula moral por completo. Sí, esto siempre levanta ampollas. Oliver sostiene que un ateo sincero y honrado puede estar muchísimo más cerca de Dios que un creyente deshonrado y rutinario. Esto hace pedazos la narrativa tradicional, vamos. Esa que divide al mundo entre los nuestros, que son los buenos, y los de fuera, que están perdidos. Exacto. Pues hace pedazos esa narrativa porque cambia completamente el instrumento de medición. Ya no se mide la cercanía a lo divino por la cantidad de dogmas aceptados o por la precisión de la liturgia. Se mide por la calidad de la presencia en el mundo. Eso es. ¿Y por qué el ateo honrado está más cerca? Porque la honradez, la compasión genuina, la sinceridad brutal consigo mismo y con los demás,
Todas esas virtudes son, en esencia, el ser en acción. O sea, cuando alguien actúa con verdadera honradez, está manifestando la verdad en el mundo físico. Está viviendo en pura presencia y autenticidad. Aunque esa persona jamás utilice la palabra Dios para describir lo que hace, su vida está perfectamente sintonizada con el ser de las cosas. Su existencia es una evidencia. Mientras que el creyente rutinario, que quizá miente en sus negocios, que es injusto con su familia, o que vive desde el resentimiento, pero que cumple escrupulosamente con el rito semanal, Ese creyente está habitando un cascarón completamente vacío. Su religiosidad es pura cartilla para el oso. Baila esperando el azúcar, pero su vida no refleja ninguna verdad. está agarrado a la estructura, al concepto, pero ha perdido todo contacto con la evidencia. Y como Dios no es una estructura teológica, sino la evidencia pura, ese creyente está, en la práctica, a años luz de la divinidad que dice adorar. Fíjate que es como si toda esta inmensa y densa arquitectura filosófica terminara aterrizando en la exigencia más cruda y mundana posible. Es que es un baño de realidad. Totalmente. Es un mensaje de dejad de preocuparos tanto por los nombres, por las etiquetas y por los conceptos exactos y empezar a auditar la calidad, la honestidad y la transparencia de vuestra presencia en el mundo. Si la divinidad es radicalmente atea porque solo es verdad y plenitud, la única forma lógica de acercarse a ella es convirtiendo la propia vida en un ejercicio de verdad y plenitud, sin segundas intenciones. Bueno, si trazamos la línea de la travesía que hemos realizado hoy, el arco es fascinante. Comenzamos escandalizándonos ante la formulación casi blasfema de un Dios ateo. Vimos que era una herramienta clínica para destruir nuestros prejuicios. Comprendimos que atribuir fe a la divinidad era limitarla, porque quien es la evidencia no necesita creer. Y luego desmontamos la idolatría de adorar nuestros propios conceptos y esa mentalidad mercantilista de la cartilla para el oso. Y terminamos descubriendo que la teología más elevada y abstracta imaginable es en última instancia un imperativo ético y vital absoluto. Es una llamada a la purificación interior, donde la honestidad desnuda, el contacto real con el prójimo y la vida auténtica pulverizan el valor de cualquier rito vacío. Ha sido un viaje intelectual y vital extraordinario. Hemos pasado de la abstracción pura a la bocetada existencial en el asfalto. Pero a ver, no podemos cerrar esta exploración sin abrir una última puerta, sin dejar en el aire una pregunta nueva que nace de todo esto para quienes nos escuchan. A ver, esa última reflexión. Si la gran advertencia de Oliver era el peligro de la idolatría del concepto, esa tendencia nuestra a adorar las estructuras intelectuales y los dogmas religiosos en lugar de buscar el contacto vivo con la realidad, cabe plantearse dónde está ese ídolo hoy. Claro. En nuestra era moderna, que está hiperconectada y es profundamente secular, donde hemos ido desterrando la religión tradicional, ¿no estaremos construyendo, sin darnos cuenta, una nueva idolatría del concepto? Es muy probable. Cuando adoramos los datos, cuando reverenciamos los algoritmos como si fueran oráculos infalibles, o cuando nos aferramos a certezas científicas absolutas para no tener que enfrentarnos al misterio de la existencia humana, ¿no son estas nuestras nuevas muletas? Una pregunta importantísima. ¿Cuál es el Dios del saber moderno que la sociedad actual necesita derribar urgentemente para poder conectar de una vez por todas con el ser real de las cosas? Es para darle una vuelta, desde luego. Pues ahí queda esa semilla para que germine en la mente de quienes nos acompañan hoy. Ha sido un auténtico privilegio desgranar este abismo de sabiduría. Si esta reflexión ha encendido alguna chispa en nuestra audiencia, si ha removido estructuras internas o si surgen ideas sobre cuáles son los ídolos conceptuales de nuestro siglo, el espacio para continuar este diálogo está siempre abierto. Nos encantaría recibir esos pensamientos en quiero@caminoanimamundi.org.